presentación. ¿Se ve bien ahí? Sí. Ok. Bueno, para continuar con la presentación de tetralogía de Fallot, ya serían las últimas diapositivas. Vamos a saber que principalmente el tratamiento definitivo sería únicamente a través de un método quirúrgico, el cual, pero sin embargo existen dos objetivos a través de los enfoques quirúrgicos que podríamos tomar, y el que se va a elegir dependerá mucho de qué tan comprometida esté la anatomía del paciente cardiópata, ya que el grado de estenosis puede variar de acuerdo a qué tan desplazado se haya encontrado el septum infundibular, y en particular aquellos que estén más afectados y que incluso se hayan encontrado en etapas más adelantadas de su desarrollo infantil, como bien podría ser en un paciente escolar. Se les preferiría un enfoque paliativo y no uno correctivo en su totalidad. La cirugía paliativa se puede encontrar un pequeño concepto de lo que se intenta lograr en el diagrama que se encuentra en esta imagen. Es una técnica quirúrgica llamada Blalock-Taussig que se utiliza en otras cardiopatías congénitas. Creo que otro compañero explica mejor la técnica, entonces para resumir el tiempo voy a permitir que él más adelante les explique en qué consiste el procedimiento. Pero como se puede observar, lo que se busca es realizar una derivación de la aorta hacia la arteria pulmonar, y de esta manera se busca oxigenar la mayor cantidad de volumen sanguíneo posible, mejorando así también el flujo pulmonar y evitando las crisis de hipoxia. Finalmente, en el pronóstico de los pacientes con tetralogía de Fallot, aquellos que reciben una intervención quirúrgica, ya sea paliativa o correctiva en su totalidad, veremos que tienen una supervivencia bastante efectiva que va desde el 89 hasta el 90%. Es decir, que incluso aquellos pacientes que reciben una atención quirúrgica antes de llegar a la adultez en su totalidad, van a verse altamente beneficiados en cuanto a la sobrevida que pueden llevar. De igual manera, si por alguna razón no se logra concretar el diagnóstico o se decidió un enfoque únicamente conservador y observativo, nosotros podemos ver que la supervivencia se va reduciendo de manera considerable conforme se vaya desarrollando el niño, pues se dice que solo el 30% de los pacientes con tetralogía de Fallot van a estar vivos al llegar a los 10 años, y el 25% de esos pacientes van a fallecer antes del año. Estos estarían relacionados principalmente con la tetralogía de Fallot que tengan una estenosis o incluso atresia considerable de la arteria pulmonar. Finalmente, perdón. Esto lo podríamos relacionar con que habíamos dicho que la cianosis era un síntoma que solía aparecer durante el primer año de vida. Sin embargo, en las formas más graves de la tetralogía de Fallot sí podría aparecer desde la etapa neonatal. Las principales complicaciones postquirúrgicas se dividen en inmediatas o tardías, y principalmente van a relacionarse en los mecanismos de cicatrización que pueda realizar el corazón, traduciéndose por supuesto en afecciones directas del flujo eléctrico del corazón, produciéndose arritmias cardíacas o finalmente una insuficiencia ventricular derecha, así como que pueda terminar conservándose una comunicación interventricular y no se hayan podido lograr los objetivos de una cirugía correctiva en su totalidad. Y en conclusión, pues en estas cuatro oraciones podríamos decir que están los aspectos más importantes de la tetralogía de Fallot. Recordar que es una enfermedad cianogénica, que tiene un flujo pulmonar disminuido y que su principal diagnóstico diferencial sería la transposición de los grandes vasos, ya que esta es otra cardiopatía congénita cianogénica, pero esta principalmente se encontraría en el primer año de edad, antes del primer año de edad, en contraste con la tetralogía de Fallot. Otro aspecto más importante es que dentro de las disciplinas del tratamiento sería el manejo clínico y la identificación de las crisis de hipoxia.
De esa manera yo concluyo con la presentación de tetralogía de Fallot. Mm, Ok, bueno, vamos a continuar con lo que es la transposición de grandes arterias o de grandes vasos también. Le das a la siguiente, por favor. Sí, claro, un segundito. Y bueno, primero pues vamos a definirla. Esta se va a definir como una conexión ventrículo-arterial discordante. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una discordancia entre lo que es la conexión del ventrículo con cada una de las arterias principales. Como sabemos, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho va a estar conectado a la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo a la aorta. Sin embargo, en esta entidad o en esta patología, las van a estar al revés, por así decirlo. Entonces el ventrículo derecho se va a conectar a lo que es la aorta directamente y el ventrículo izquierdo se va a conectar a la arteria pulmonar. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y esto, esta discordancia auriculoventricular es la que va a caracterizar esta transposición de grandes arterias y no va a importar las relaciones espaciales que estas van a tener entre sí. Es decir, si la aorta está anterior a la pulmonar o la pulmonar está anterior a la aorta. Va a ser una cardiopatía cianógena. De hecho, la cianosis va a ser una de sus principales características y con un flujo pulmonar aumentado, lo cual nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva. En un momento vamos a hablar más de eso. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su incidencia, bueno, en cuanto a su incidencia, vamos a tener que va a ir aproximadamente entre el 0.2 y el 0.5% de los nacidos vivos. Y esto va a corresponder aproximadamente a lo que es el 7 a 8% de las cardiopatías congénitas, del total de cardiopatías congénitas. Va a ser más frecuente en varones, mencionaba en una proporción 2 a 1, sin embargo, en cuanto al artículo que mencionaba 3 a 1, va a ser un poquito más frecuente en varones. Y en 20% se va a asociar a comunicación ventricular, interventricular. Un 74% de los pacientes va a presentar un conducto arterioso persistente y foramen naval permeable, lo cual se va a conocer como una transposición de grandes arterias simples. Va a ser simple cuando se encuentra con una de estas entidades. También se puede presentar con un cortocircuito bidireccional por defecto ventricular, con o sin persistencia del conducto arterioso, en un 21% de los casos. Y un 5% se va a presentar con comunicación ventricular y estenosis pulmonar. Cuando se presenta con estenosis pulmonar o un defecto en el arco aórtico, ya se va a conocer como una transposición de grandes vasos o de grandes arterias complejas, porque ya hay otras patologías, otras anomalías más aisladas. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿a qué va a deberse etiología? Pues mencionaban que no se conoce un factor etiológico específico. Sin embargo, va a ser asociada va a ser un poquito más frecuente en hijos de madres diabéticas o que tienen alto consumo de alcohol y con desnutrición. Bueno, ¿de qué se va a desarrollar? Bueno, resulta que cuando la ubicación troncoconal no va a dar ese giro de 180 grados que va a permitir que haya ¿cómo se llama? Un entrecruzamiento entre las arterias. Entonces, es lo que va a provocar que las arterias hay una discordancia auriculoventricular, ventrículo arterial, perdón. Eso es lo que va a ocasionar, es la formación del troncocono, de la tabicación troncoconal, cuando no se va a desarrollar en el giro de 180 grados que debe dar para que las arterias haya un entrecruzamiento recíproco de las arterias. Y la siguiente, por favor. Y bueno, ¿a qué nos va a llevar a esto? Muy bien. Resulta que, como les mencionaba, el ventrículo derecho se va a conectar directamente con la aorta y el ventrículo izquierdo con la arteria pulmonar. ¿A qué nos va a llevar esto? Resulta que cuando la sangre venosa pues va a llegar a la aurícula derecha por las venas cavas, pues esta va a pasar al ventrículo derecho. Normalmente esta se debería ir a la arteria pulmonar. Obviamente, pues el ventrículo derecho debería conectar a la arteria pulmonar y de ahí regresar a la aurícula izquierda, luego el ventrículo izquierdo y pasar a la aorta para llegar a la circulación sistémica. Sin embargo, en este caso, al estar los grandes vasos intercambiados, al haber esta discordancia ventrículo-arterial, pues la sangre venosa que va a llegar a la aurícula derecha, por las venas cavas va a pasar al ventrículo derecho y va a pasar directamente a la arteria pulmonar. Digo, a la aorta.
no va a pasar por la arteria pulmonar o los pulmones para ser oxigenada. Entonces la sangre de la circulación sistémica pues va a haber una desaturación, puesto que no va a pasar a los pulmones para su oxigenación. Y por otro lado vamos a tener que la sangre oxigenada que proviene del pulmón pues va a llegar obviamente a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, pero en lugar de ir a la aorta, para la circulación sistémica, esta va a pasar a la arteria pulmonar nuevamente. Por lo tanto, va a recircular por el pulmón, provocando que se hiperoxigene, mencionaba. Entonces, esta va a ser pues la base de todo, puesto que en esta parte, la circulación pues no va a estar en serie como debería ser, que pase aurícula derecha, ventrículo derecho, o arteria pulmonar, si se oxigenen los pulmones, regresa a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aorta para llegar a la circulación sistémica. Entonces, al estar transpuestos los vasos, la circulación no va a estar en serie. Entonces, van a ser circulaciones paralelas. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre sistémica, pues técnicamente no va a llegar al pulmón para oxigenarse, y la sangre oxigenada que proviene del pulmón no va a llegar a la circulación sistémica para llegar a los tejidos o a los demás órganos. Entonces, si nos damos cuenta, esta condición va a ser incompatible con la vida, puesto que no se están oxigenando los tejidos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que va a haber presencia de alguna comunicación interauricular o interventricular, o incluso una persistencia de conducto arterioso, que es lo que va a permitir que haya un flujo bidireccional. Aquí es importante que este flujo tiene que ser bidireccional para que así la desaturación de la sangre venosa disminuya y esta pueda enviar un poco de sangre a la circulación pulmonar para que esta pueda ser oxigenada un poco. Pero estos defectos que vamos a encontrar, ya sea interauriculares o interventriculares o de conducto arterioso, pues van a permitir que haya una ligera oxigenación y que que el paciente pueda sobrevivir por un tiempo, por así decirlo. La siguiente, por favor. Y bueno, en el diagnóstico vamos a hablar un poquito de signos y síntomas. Pues como les mencionaba, la cianosis va a ser universal desde el nacimiento. El bebé va a estar cianótico, puesto que, como les mencionaba, pues no va a haber una oxigenación tal cual. Y van a haber manifestaciones de insuficiencia cardíaca, como van a ser taquipnea, taquicardia, cardiomegalia, ritmo de galope y hepatomegalia congestiva y anasarca. Pues esta nos va a llevar a una deformación precordial por abombamiento debido al crecimiento del ventrículo izquierdo, y van a haber soplos de comunicación interventricular, estenosis pulmonar o de conducto arterioso persistente, dependiendo de qué sea el efecto asociado que tengamos, si es una comunicación interventricular o interauricular, o si hay un conducto arterioso persistente, y en dado caso que sea una transposición compleja, pues vamos a encontrar una estenosis pulmonar. Aquí hay que tener en cuenta que, ¿puedes regresar tantito, por favor? Algo que se me olvidó mencionarles es que el tamaño de estos defectos que van a estar asociados, las comunicaciones o el conducto arterioso persistente, va a ser ¿cómo se puede decir? Bueno, estos defectos van a provocar una sobrecarga de volumen. Entonces va a haber un sobreflujo pulmonar y va a provocar una causa de una sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo, y lo cual con el tiempo nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca. También, tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, puesto que el ventrículo derecho se va a enfrentar a lo que son las resistencias periféricas. Entonces se va a tener que hipertrofiar para poder vencer esta resistencia. Algo que tener en cuenta aquí es que el tamaño de la comunicación interventricular, entre más pequeña sea, digamos que la aparición de síntomas de insuficiencia cardíaca va a tardar más. Sin embargo, lo que va a hacer la cianosis va a aparecer más rápido. Y por el contrario, si el efecto en la comunicación interauricular o interventricular es grande, la cianosis va a tardar más en aparecer. Sin embargo, la insuficiencia cardíaca va a aparecer más pronto, puesto que va a haber una mayor sobrecarga de volumen. Entonces, esto va a ser inversamente proporcional, por así decirlo, al tamaño. La falla cardíaca pues va a ser inversamente proporcional al tamaño de la anomalía, ya sea en el conducto arterioso
de la comunicación interauricular o de la comunicación interventricular. Ahora sí, la siguiente, por favor. Laura. Y bueno, ¿qué otras cosas nos pueden... como les mencionaba anteriormente, y algo que nos debe hacer sospechar también de esto, pues para intentar hacer pruebas diagnósticas aún más profundas, cuando un bebé se presenta con cianosis y no responde a oxígeno, principalmente. ¿Qué podemos encontrar en un electrocardiograma? Pues vamos a encontrar principalmente signos de crecimiento biventricular, puesto que ambos ventrículos van a estar hipertrofiados o van a comenzar a hipertrofiarse, ya que, como les mencionaba, habrá una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y el derecho por enfrentarse a las resistencias sistémicas. Entonces vamos a encontrar signos de crecimiento biventricular. La siguiente, por favor. También en la radiografía de tórax, pues, ¿qué podemos encontrar? Pues podemos encontrar cardiomegalia global, pues que ambos ventrículos van a crecer. Un hiperflujo pulmonar, que vamos a verlo con la trama vascular, que vamos a ver que esta va a ocupar más de 2/3 de la caja torácica. Un arco medio excavado, podemos encontrar. Y un pedículo vascular estrecho, también es lo que va a ser, puede ser visible en la radiografía de tórax. La siguiente, por favor. Bueno, también la ecocardiografía bivencional va a ser el estándar de oro para el diagnóstico, así hay que tenerlo en cuenta. Y dependiendo de la aproximación, pues va a ser lo que podamos saber. La aproximación que le demos o el ángulo que tomemos, por así decirlo, vamos a tener que aquí podemos encontrar en la... Bueno, también en lo que es el cateterismo cardíaco puede servir tanto para diagnóstico como para tratamiento. Nos va a permitir, con una oximetría, pues podemos ver la cantidad de saturación de la sangre o el trayecto de catéter nos puede orientar también a qué es lo que está pasando, si se trata de una transposición. Y una tensiometría para ver si hay presencia de hipertensión pulmonar o hipertensión telediastólica del ventrículo derecho. La siguiente, por favor. Y también podemos encontrar lo que es la angiocardiografía, que va a permitir establecer el diagnóstico también, al igual que los demás, pues van a hacer estudios auxiliares. Y bueno, aquí como el disparo de la raíz aórtica, pues va a permitir ver la anatomía y distribución de las arterias coronarias, que esto nos va a servir para evaluar lo que es el tratamiento quirúrgico. En la siguiente, por favor. Bueno, antes de entrar al tratamiento, vamos a hablar un poquito de la historia natural. Bueno, la mayoría, el 50% de los pacientes van a fallecer en el primer mes de vida. Si no son tratados, pues la mayoría, el 15% va a fallecer a los 6 meses y el 10% en un año. Si se acompaña de un septum ventricular intacto, pues la sobrevida en la primera semana va a ser del 80%, sin embargo va a disminuir bruscamente a los 2 meses y al año, con el 17 y 4% respectivamente. Si el defecto interventricular es grande, como les mencionaba, pues la oxigenación pues va a ser un poquito más, la desaturación va a ser un poco menor, por lo tanto pues va a aumentar un poquito la sobrevida, con un 90% el primer mes, 43% en los 5 meses, 72% en el primer año. Y si se asocia a una comunicación interventricular y estenosis pulmonar, pues el 70% al primer año y el 29% a los 5 años. La siguiente, por favor. Cuando tiene grandes comunicaciones interauriculares, la cianosis progresiva va a aparecer en la primera década y va a aparecer lo que es policitemia a causa de la estenosis pulmonar infundibular. Al final la insaturación va a terminar con su vida, va a fallecer el paciente. Y pacientes con grandes defectos septales van a sobrevivir el primer año. Que sobreviven el primer año, pues van a desarrollar insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar. Como les mencionaba, pues esta patología va a haber un aumento del flujo pulmonar. Cuando los defectos no son muy grandes, la hipertensión pulmonar no va a ser acentuada, como les mencionaba. Por lo tanto, el paciente puede alcanzar la segunda o tercera década de la vida. Y pues aquí va a ser obviamente imperativo el tratamiento quirúrgico para alcanzar una sobrevida adulta, ya que pues el 49% de los pacientes operados va a sobrevivir a una edad mayor a 18 años. Es aquí que la importancia de su diagnóstico para poder alcanzar una mejor sobrevida. ¿La siguiente?
Y bueno, el tratamiento pues lo dividimos si hay un tabique un septum interventricular intacto, si hay una comunicación interventricular y otra que ahorita vamos a ver más. Cuando hay un septum interventricular, pues lo urgente va a ser una septostomía mediante una técnica de Rashkin, que va a consistir en introducir un catéter por la vena safena, pasarlo a la aurícula izquierda y que esta pase a la aurícula derecha y inflar un balón y extraerlo bruscamente para cobrar una comunicación interauricular que va a permitir un paso de sangre bidireccional para poder disminuir esta desaturación de oxígeno. Puede también haber administración de prostaglandinas para evitar el cierre del conducto arterioso y así pues poder mantener una saturación un poco mayor. Cuando esto no funciona, pues podemos resistir también a la creación de una fístula arteriovenosa o en aurícula mediante la técnica de Black-Hanlon, que va a tener una sobrevida del 10 al 15%. O crear un defecto septal auricular con catéter cuchilla. No mencionaba muy bien de la técnica. Y ya al final, pues se va a preferir lo que es una corrección total, esperar a los 6 meses, lo que se va a preferir para una corrección total, si se puede. Mediante la técnica de Mustard, que va a consistir en en dirigir el flujo proveniente de las venas cavas, que va a ser la sangre venosa, hacia lo que es el ventrículo izquierdo, que va a estar conectado pues con la arteria pulmonar, para llevar la sangre que se oxigena al pulmón. Y obviamente la sangre que proviene de las venas pulmonares se va a desviar o dirigir a lo que es el ventrículo derecho, que está conectado con la aorta, para así llevar la sangre oxigenada a la circulación sistémica. En eso va a consistir la corrección de la técnica de Mustard, que se puede utilizar cuando el septum interventricular está intacto. Cuando hay una comunicación interventricular, pues la corrección va a ser una corrección total con la técnica de Mustard o de Senning, que va a tener una mortalidad de 5 y 13% en la cirugía y una sobrevida de 80% a los 28 años, o una corrección de tipo Hatene, que va a ser con una translocación coronaria o switch arterial. Esta mencionaba que es la más, la técnica que se prefiere, puesto que en esta lo que se va a realizar va a ser va a ser que la raíz, el tronco se va a conectar la raíz aórtica con el tronco de arteria pulmonar, es decir, se van a separar, por así decirlo, las arterias y recolocarlas. Entonces, la raíz aórtica se va a conectar con el tronco de la arteria pulmonar y la raíz pulmonar con el tronco aórtico, para que pues, para hacer para intercambiar, por así decirlo, esta circulación y corregirla. Y aquí también hay que tener en cuenta que la dificultad de esta técnica va a estar en que también se tienen ¿cómo se llama? Que intercambiar lo que es las arterias coronarias. Hay que reimplantar las arterias coronarias para que esta, pues, obviamente reciba también sangre oxigenada. Pues, va a tener una mortalidad del 5% aproximadamente, y pues la sobrevida va a ser mucho mejor, de 88% a 10 años, y mencionaba que los pacientes pueden llegar mucho más a mayor edad. Y también, pues, también se puede intentar lo que es una corrección del trastorno mediante la dirección del flujo a nivel ventricular con la técnica de Rastelli, en la cual esta va a consistir en introducir como un catéter valvado, mencionaba, que va a redirigir lo que es la sangre proveniente de las venas pulmonares a través del defecto, va a pasar para que esta sangre sea dirigida hacia lo que es la aorta. Y así, y también y por el contrario, pues la sangre que proviene de las venas cavas, pues pasa a lo que es la arteria pulmonar. Sin embargo, mencionaba que tiene el inconveniente que al realizarse en pacientes pequeños, pues con el tiempo, como van a crecer, este tubo valvado, pues va a quedar pequeño y se tendría que reintervenir en el paciente. Entonces, pues lo que se recomienda o se prefiere, que debería ser, mencionaba que era la corrección tipo Hattian. La siguiente, por favor. Y bueno,
Por último, pues si se asocia a una comunicación interventricular y estenosis pulmonar, que ya habíamos hablado que se trataría de una compleja, pues el tratamiento aquí urgente va a ser la creación de la fístula sistémico pulmonar, que puede estar o no asociada a una septostomía. Y la corrección total aquí en este caso se deberá se va a hacer cuando el niño ya haya cumplido 4 o 5 años, se prefiere, puesto que ya va a asistir un poco más la cirugía. Y esta puede realizarse más por la técnica de Rastelli, de Mustard o de Seni para el cierre de la fístula. Y bueno, creo que eso sería todo de mi parte. Siguiente, por favor. Sale. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, yo les voy a empezar a hablar sobre la atresia tricúspide. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, como introducción, esta es la tercera cardiopatía congénita más común después de las que ya vimos. Pues como va a ser cianógena, perdón, esta va a causar un shunt de derecha a izquierda y pues esta se define como tal como la agenesia completa de la válvula tricuspidia y acompañada de esta pues vamos a tener hipoplasia del ventrículo derecho más un montón de variantes anatómicas que ya más adelante vamos a ver. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, nada más como etiología y algo básico, no se le conoce muy bien por qué se da esta patología, pero ya se están haciendo estudios para reconocer ciertos genes que tienen que ver con el desarrollo embrionario del corazón y en especial el FOC2, que es el de arriba, también se le conoce como el ZFPM2, y bueno, se ha visto más que nada en lo que es la tetralogía de Fallot, pero ya se está viendo también en la atresia tricuspidia. Le das al siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo va a ser la patogenia? Como ya les dije, va a haber una agenesia completa de la válvula tricuspidia y vamos a tener una hipoplasia del ventrículo derecho, pero pues obviamente la sangre tiene que pasar de un lado a otro del corazón, ¿no? Entonces, para que puedan pasar la sangre, se tiene que tener comunicación entre los ventrículos y las aurículas. Por lo tanto, vamos a tener una comunicación intraauricular, que normalmente se da por el foramen oval, y una comunicación interventricular que, dependiendo del tamaño de la comunicación interventricular y de la estenosis pulmonar, que también puede ocurrir, vamos a tener otras variaciones, como lo que es la persistencia, el conducto tereso persistente. Pero bueno, eso es como tal lo que es la patología, ¿no? Si no tenemos una cosa, se tiene que crear nuevos espacios para poder pasar la sangre y en este caso pues sería tanto en las aurículas como en los ventrículos y si no se da pues se tiene que dar en las grandes arterias. A la siguiente, por favor. Bueno, como ya les dije, todo lo anterior se va a resumir en esto. La atresia tricuspidia más la hipoplasia igual va a causar un defecto septal auricular y dependiendo de qué tanto, pues vamos a tener un defecto septal ventricular o un conducto tereso persistente. Y todo esto nos va a determinar el grado de cianosis. ¿Por qué? Porque el grado de cianosis está determinado por el grado de flujo que tenemos hacia los pulmones. Y todo esto pues va a depender de todo lo anterior. Le hace el siguiente, por favor. Bueno, la clasificación, hay diferentes tipos de clasificación. Para empezar, se inició con una clasificación anatómica, pero pues para fines prácticos ahora se da una clasificación quirúrgica. Y esta quirúrgica pues se da en la clasificación de una atresia tricuspidia sin transposición de los grandes vasos. Luego se da la que es la transposición de los grandes vasos hacia la derecha, o sea, dextrotransposición. Y después está la última, que la última se puede dividir en dos, prácticamente. Y es la más inusual de todas, que sería la levotransposición. Levo es hacia la izquierda. Y en esta también viene lo que es el tronco arterioso común, que va a ser... no se van a separar la aorta de la vena pulmonar, entonces vamos a tener el tronco como tal arterioso.
Lanza la siguiente, por favor. Ahora, aquí es donde les decía, aparte de estas, que es como lo principal, vamos a tener subtipos, y en estos subtipos, pues vamos a depender más que nada de los defectos que tengan dentro del corazón y no dependan de las grandes arterias. El tipo 1, que es donde no tenemos transposición, pues vamos a tener a la A como al septum ventricular intacto con atercia pulmonar. La B va a ser defecto del septum ventricular, que va a estar pequeño con estenosis pulmonar o hipoplasia. Y la última, pues va a ser un defecto del septum grande con estenosis pulmonar. La tipo 2, que es la de extratransposición, es prácticamente lo mismo. Se ve el defecto septal con atrasia pulmonar, el defecto septal con estenosis pulmonar o hipoplasia. Y la C es el defecto septal con estenosis pulmonar. Y la tipo 3, como ya les había dicho, puede ser la levotransposición o el tronco arterioso común. Las a la siguiente, por favor. Ahora, la presentación. Como ya les dije hace rato, tenemos que ver el grado de flujo pulmonar que tenemos. Si nuestro paciente tiene un flujo pulmonar normal, pues se nos va a presentar normalmente con taquicardia, taquipnea, una hepatomegalia. Se nos puede presentar con insuficiencia cardíaca, coartación de la aorta, disminución del pulso femoral y también la disminución de... vamos a tener pulso venoso yugular. Normalmente en estos pacientes la cianosis puede o no iniciar al momento del nacimiento. De hecho, se han visto personas que su cianosis llega a aparecer hasta la semana después del nacimiento. Y en los que sí van a sufrir un poquito más, porque pues bueno, van a tener un flujo sanguíneo bajo, pues van a ser los que tienen más cianosis. Son los que vamos a detectar a simple vista, que hacer estos esfuerzos van a tener el conducto arterioso persistente, vamos a tener cianosis central, taquipnea, vamos a tener hipernea y vamos a tener un pulso yugular disminuido. Como ya habíamos visto en otras clases, el pulso yugular tiene diferentes ondas y aquí en este caso la onda A, que es la primera, pues va a estar disminuida. Ahora, lo característico de esta enfermedad, pues es que vamos a tener cianosis, porque es una enfermedad cianógena, y vamos a tener un murmullo holosistólico precordial debido al defecto del septum. Incluso vamos a tener cierto murmullo soplo si tenemos un conducto arterial persistente, pero no es tan común. Le das a la siguiente, por favor. José, le das a la siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar? Bueno, de atrás. Bueno, el diagnóstico se va a basar más que nada a través de un ecocardiograma. Sí se puede hacer un ecocardiograma fetal, que de hecho sería lo primordial y sería lo ideal en este caso, pero hay muy pocos que se pueden diagnosticar y muy pocos que se diagnostican en ese entonces. Así que al momento de nosotros de que nuestro paciente nace con cianosis y vemos algunos tipos de defectos cardíacos, pues vamos a valorarlo a través de una ecocardiografía postnatal, que es como lo ideal, ¿no? Para hacerlo. También nos podemos ayudar de un Doppler nada más para saber y confirmar que tenemos un shunt. Y bueno, vamos a tener otros estudios, pero me voy a centrar ahorita en los ecocardiogramas. Si ven el de arriba a la izquierda, vemos como un pequeño triangulito chiquitito aquí en la parte izquierda, superior izquierda. Pues bueno, ese va a ser la hipoplasia del ventrículo derecho. Y si vemos justamente abajo, no tenemos cierta comunicación como lo tendremos del lado derecho. En este caso, pues ahí está la atresia. También, ¿qué podemos observar aquí? Pues bueno, la hipertrofia de la aurícula derecha, porque pues no tenemos a dónde pasar la sangre tan rápido y pues obviamente vamos a tener una hipertrofia. Ahora, si vemos en la imagen de abajo nos muestra las aurículas en la parte superior y los ventrículos en la parte inferior. ¿Qué nos demuestra aquí? En la parte derecha vamos a ver la hipoplasia del ventrículo derecho como tal. Vamos a ver ahí la atresia tricuspidia, que no es lo mismo como la de izquierdo, y vamos a tener también aquí, bueno, vamos a poder observar
un defecto del septum. Ahora, ¿para qué nos van a servir los otros? Pues vamos también a medir la biometría hemática, vamos a medir el pH y una gasometría, porque pues normalmente con estos pacientes vienen con ciertas alteraciones en el ácido base. Vamos a tener también que hacer una radiografía de tórax que ya más adelante les mostraré y un electrocardiograma. Ahora le das a la siguiente, por favor. Sale, primero, en el electrocardiograma vamos a tener principalmente alteraciones y vamos a encontrar hipertrofia de la aurícula derecha, que pues no, se da en la onda P. Y también vamos a encontrar desviado el eje hacia la izquierda, porque tenemos una hipoplasia del ventrículo derecho, así que todos los ejes pues, van a salir desviados. El eje va a salir desviado. Y también, sí, nada más. Esos son los dos principales que podemos encontrar. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, en la radiografía de tórax vamos a encontrar una hipertrofia del ventrículo derecho, que también lo podemos encontrar aquí. No vamos a encontrar el signo de zapato como en la tetralogía de Fallot, pero sí podemos encontrar nada más la hipertrofia de la aurícula derecha. Le das al siguiente, por favor. Ahora, aquí tenemos como diagnóstico diferencial, pues, todas las cardiopatías cianógenas que podemos encontrar, como la tetralogía de Fallot, la estenosis tricuspidia, la transfusión de las grandes arterias, la totalidad enormous, no me acuerdo cuál era esta, pero también es una de las cardiopatías cianógenas, y la atrofia de la válvula pulmonar. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, el manejo y el tratamiento. Este va a ser muy importante. El manejo inicial, pues, va a ser para estabilizar y optimizar la condición del neonato mientras estamos llevándolo a cirugía, ¿no? Aquí nos vamos a centrar en dos. Ahora, la primera va a ser la administración de prostaglandina C1, que se también sirve como el Prostadil, y esta va a ser, como ya nos habían dicho antes, para impedir que se nos cierre el conducto arterioso persistente. Para poder mantener bien y por lo menos asegurar que tenemos algún tipo de vía sanguínea hacia los pulmones. Y pues bueno, el siguiente es el soporte cardiorrespiratorio, que si bien no es lo primordial y que sí podemos tenerlo, como ya se nos había dicho, tenemos que hacerlo a pesar de que nosotros no lo hagamos. Bueno, después de ello viene el manejo quirúrgico, que ya les hablaré más adelante, y el manejo postoperatorio, que se va a dar en IECAS en caso de que tengamos insuficiencia cardíaca, en la profilaxis para endocarditis, que esta se va a dar a la par del manejo quirúrgico, la vacunación para evitar que tengamos problemas cardíacos en el futuro, y se tienen que hacer chequeos constantes, ¿no? Ahora, también se maneja y se dice mucho en los artículos nuevos que el trasplante es una buena solución para aquellos que tengan este tipo de problema. Sin embargo, pues nuestra cultura no es tan buena en trasplantes, entonces todavía estamos luchando por ello, ¿no? Le das a la siguiente. Ahora sí ya vienen con manejo quirúrgico, y en el manejo quirúrgico vamos a tener 3 fases divididas en 4 operaciones. La primera, pues no se hace mucho, es el procedimiento de Raskit, que es la dilatación del foramen oval, que eso se hace a través de una septostomía atrial por un balón. O sea, vamos a introducir un balón a través de las aurículas, y ese balón se va a dilatar el foramen oval. El siguiente, que ya nos habían comentado, vamos a tener el procedimiento de Blalock-Taussig, que pues va a ser conectar la arteria subclavia a la arteria pulmonar. Y esto pues va a ser entre las semanas 4 y 8 de nacimiento. Le das a la siguiente, por favor. Ya que tenemos esta pequeña conexión, pues vamos a poder tener así como tal el procedimiento estrella de la atresia tricuspide, que es el procedimiento de Fontan. En el primero se va a dar entre los 3 y los 6 meses de vida, que también se le conoce como Glenn. Este va a ser la anastomosis de la vena cava superior a la arteria pulmonar. Y ya después, cuando tenemos asegurado eso, al año o a los 2 años de vida, que en algunos se puede extender hasta los 3 años,
o 4 en algunas bibliografías. Vamos a tener así como tal el procedimiento de Fontan, que es la derivación de la vena cava inferior a la arteria pulmonar, creando así un bypass y dejando de fuera, ahora sí como tal, el atrio derecho. Se van a corregir los defectos septales del atrio y del ventrículo, y así vamos a tener una comunicación directa entre las venas cavas y la arteria pulmonar. Dale al siguiente, por favor. Ahora, en pronóstico, pronóstico, los niños van a sobrevivir como tal el primer año de vida. El 90% va a sobrevivir el primer año. Vamos a tener una supervivencia del 80% a los 10 años y una supervivencia del 60% a los 20 años. Y aunque la expectativa de vida promedio es de 35 a 40 años, se han llegado a reportar casos de supervivencia a más de 70 años. Así que depende mucho de los cuidados que se tengan y de los procedimientos quirúrgicos adecuados. Gracias a la siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a complicaciones, la primera complicación que podamos obtener es por un procedimiento inadecuado, un Fontan mal hecho, en el cual, pues como ya se ha visto, podemos tener una mala comunicación, un mal flujo hacia los pulmones, y también tenemos algo llamado arritmia post-Fontan, que es una arritmia que se da por alterar al atrio. ¿Qué tenemos también normalmente? Aunque no se menciona mucho, este tipo de cardiopatía tiene que ver con otros tipos de anomalías, muchos de ellos como el síndrome de Down y otros síndromes congénitos como tal, y por lo tanto vamos a tener ahí alteraciones de las cuales que no va a ser como tal una complicación directa de la atresia tricuspidia, si se ve en muchos pacientes, porque pues tienen de todo. Y pues el último es una atresia pulmonar, que esta se va a corregir también con cirugía, pero pues ya con el Fontan se traspasa. ¿Ya es el siguiente? Y pues bueno, esa es mi bibliografía. ¿Algún comentario, jóvenes? No. Bueno, nada más les recuerdo, el lunes tenemos examen. Sería cardiopatía isquémica, sería valvulopatías y cardiopatías congénitas, e inclusive endocarditis, ¿sale? Mañana es día jueves y viernes estaremos revisando algunos casos clínicos de estos temas, y el lunes tendríamos el examen para que tengan tiempo de revisarlo, y el martes, si hay alguna condición, lo podemos corregir, ya que el día miércoles tengo yo que estar entregando calificaciones finales, ¿sale? Las personas que me faltan de electro, por favor, el día de mañana y pasado mañana, para que estén preparados. No es obligatorio, quien no quiera participar, pues no pasa nada, nada más no tendrán el 20% que corresponde a eso. ¿Sale? Bueno. Nos vemos mañana. Entonces, les envío en un rato los casos clínicos para que los vayan revisando, por favor, y vayan checando las respuestas. Sí, doctora. Bueno, muchas gracias. Muy buen día. Buen día.